Muy bien, pues finalmente hemos llegado al último mensaje de la epístola de Santiago. Vamos a abarcar solamente los últimos dos versículos, versículos 19 y 20. Y a manera de contexto vamos a hacer un repaso que además está ligado a lo que es el tema del día de hoy. Así que en los versículos previos de Santiago, si recuerdan, en ese capítulo 5, Santiago nos ha instado a la oración como un medio de gracia poderoso y eficiente para el cuidado físico y espiritual. La oración debe hacerse tanto de forma individual como también tenemos la oportunidad de solicitarla a los líderes, a los pastores, a los ancianos de la iglesia, quienes tienen también la responsabilidad de brindar un cuidado pastoral hacia el creyente débil o enfermo. Y también vimos que la oración forma parte esencial del cuidado mutuo entre hermanos en la fe. Así que Santiago ya está tratando un poco ese tema de la comunidad de creyentes brindando un cuidado mutuo. Ahora entonces en los versículos 19 y 20, una vez más vemos lo práctico que Santiago es. Recuerde que el énfasis de Santiago durante toda su epístola ha sido cómo se ve, cómo se muestra una fe viva, cómo se ve en la práctica. Para Santiago, una fe que se confiesa con los labios, pero que no se demuestra en el día a día, en la práctica, que no se hace visible con los hechos, es una fe vacía, es una fe muerta. Una de las exhortaciones que son más conocidas en la epístola de Santiago la encontramos en el capítulo 1, versículo 22. Si alguien quiere leer capítulo 1, versículo 22, ya muchos lo saben de memoria. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Exactamente, gracias hermano. No solamente oidores que se engañan a sí mismos. Vamos a ver entonces para Santiago un hacedor de la palabra es aquel que manifiesta una fe viva, una fe práctica, que se demuestra, como he dicho, en la forma que vive, en lo que hace y lo que dice. Vimos en el capítulo 1 que un hacedor de la palabra es aquel que es capaz de gozarse en las dificultades, en las pruebas, y persevera en ellas con paciencia. Es aquel que pide la sabiduría de Dios y se refugia en ella. Un hacedor de la palabra es aquel que reconoce su debilidad y su propia responsabilidad ante la tentación y la soporta sometiéndose a la voluntad del Señor. Aquel que es un hacedor de la palabra, que equivale también a aquel que tiene una fe viva, es aquel que recibe con mansedumbre la palabra de verdad, la cual ha recibido y por la cual ha nacido de nuevo. Eso lo va a ver ahí en 1:18. En el capítulo 2 vemos que el hacedor de la palabra es aquel que es imparcial con respecto al trato a los demás, que tiene una lengua controlada por Dios, que muestra un amor práctico por los necesitados, que guarda su corazón de la corrupción de este mundo. Aquel que ha nacido de nuevo se caracteriza por un anhelo de pensar, de hablar y hacer las cosas que son rectas y agradables delante de Dios, antes que hacer las cosas que agradan a los hombres. El hacedor de la palabra es aquel que muestra una verdadera sumisión a la voluntad de Dios, haciendo a un lado la crítica, la arrogancia, la avaricia, las quejas amargas, los pronunciamientos falsos. Hermanos, estas son algunas de las cosas que Santiago nos ha exhortado a través de su epístola, que ha sido para nosotros como ese espejo en el cual es bueno mirarnos nosotros, es bueno reflejarnos cada mañana, tal y como lo hacemos cuando nos arreglamos antes de salir de nuestras casas. Así nos reflejamos en la palabra para examinar aquellas áreas de nuestra vida que necesitan atención de nuestra parte. Y muchas veces va a resultar incómodo el ver cuán desarreglada y sucia puede estar nuestra vida espiritual. Pero es de gran utilidad y bendición si es que estamos dispuestos a reconocer nuestra condición pecaminosa y en arrepentimiento y humildad tomamos los pasos necesarios para permanecer en su palabra
y poner en práctica continua las enseñanzas de Cristo, dejando que Él cambie nuestros afectos y la manera en que vivimos cada día. Pero, hermanos, la triste realidad es que no siempre somos hacedores de su palabra, ¿o sí? No siempre tomamos la acción necesaria para arreglar nuestro corazón. Y mientras más desatendemos nuestro estado espiritual, más comienza a hacerse evidente en nuestra conducta, en nuestras acciones, en nuestras palabras, que empiezan a manifestarse en una falta de sumisión a Dios que se hace visible en todo lo que Santiago ha venido diciendo, como los celos amargos, las contiendas, las envidias, en una lengua sin freno, en un espíritu criticón que murmura, que se queja, que cede a la tentación, que comienza a buscar y a atesorar más las cosas de este mundo que al Dios que le ha amado sin medida, y que comienza a abrazar muchas de las ideologías que el mundo promueve bajo la bandera del, comillas, el amor, la inclusión, la equidad, la libertad. Estas ideologías que el mundo promueve, que suenan bien, ¿verdad? Estos términos podemos verlos en la palabra de Dios, pero ellos no los expresan tal y como Dios los expresa. Así que, hermanos, esta triste realidad a la que todos estamos expuestos y a la que constantemente debemos estar en guardia para no resbalar en una espiral de decadencia espiritual, que nos aleje cada vez más de la verdad, de una comunión verdadera con Cristo. Así que si tiene ahí su Biblia, vamos a dar lectura a los versículos 19 y 20 del capítulo 5. Dice así la palabra de Dios: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Vamos entonces a observar primero cuál es la situación que está presentando aquí Santiago. Y segundo, quién es el agente que va a dar respuesta a esta situación. Vamos a ver qué es una respuesta práctica. Y tercero, cuál es el impacto que va a tener en su respuesta este agente. Y lo primero entonces que vamos a ver en el versículo 19 es la situación. La situación. Brevemente, notemos la forma en que Santiago se dirige ahí en el versículo 19 a sus lectores. ¿Cómo se dirige a ellos? Llamándoles hermanos. O, como dicen otras traducciones, mis amados hermanos, hermanos míos. Como varias veces Santiago se ha dirigido a los creyentes durante toda su epístola. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Aquí él está presentando la situación. Si alguno de entre ustedes que se consideran a sí mismos creyentes, miembros de la comunidad cristiana, que han sido parte de la iglesia local, si alguno de ustedes se ha extraviado, se ha descarriado de la verdad. Ahora, ¿en qué sentido debemos entender este extravío, el descarriarse de la verdad? Pues lo podemos entender y ver en dos sentidos. En el sentido doctrinal, y generalmente comienza así, este creyente comienza a rechazar o a ignorar voluntariamente una verdad o una exhortación o una enseñanza clara de la palabra de Dios. O simplemente empieza a creer algo que es contrario a la verdad bíblica, lo cual muchas veces le lleva a extraviarse en cuanto a su comportamiento. Normalmente la desviación ocurre doctrinalmente para justificar una conducta inmoral o empezar a vivir
en una forma contraria a la verdad que una vez recibió. Y hermanos, esto lo estamos viendo en muchas iglesias, en hombres y mujeres que están adoptando precisamente estos conceptos de inclusión, por ejemplo, ¿no? Donde para justificar su conducta inmoral de homosexualidad, no, eso no es pecado, eso no es pecado. Entonces empiezan a desviarse de lo que claramente enseña la palabra de Dios. Esta persona entonces gradualmente y voluntariamente se empieza a alejar de la comunión de Cristo, del compañerismo entre hermanos. Es evidente entonces que un verdadero creyente puede desviarse, extraviarse de la verdad. ¿Está de acuerdo? Sí. Pero nunca un verdadero creyente puede perderse. Y veremos eso un poquito más adelante. Pero hermanos, usted y yo debemos estar conscientes de que cualquiera de nosotros podemos tropezar, podemos extraviarnos de la verdad, descarriarnos. Y esto generalmente no ocurre de la noche a la mañana o por accidente, sino que es un proceso gradual y voluntario. Dios sabe que nuestros corazones son prontos a desviarse, y es bueno que también nosotros estemos conscientes de ello. ¿Está usted consciente de lo fácil que su corazón puede desviarse? De ahí que Santiago nos hace ver la importancia de la comunidad cristiana, de la iglesia local que es la familia de Dios, que como vimos en versículos anteriores, todos sus miembros, usted y yo, tenemos la responsabilidad de orar por el hermano débil o enfermo, ya sea física o espiritualmente. Pero Santiago no se queda ahí diciendo, oren por el hermano, sino que además pide su apoyo para dar una respuesta práctica que aquellos que sin pedirlo necesitan nuestra ayuda, necesitan ser animados, necesitan ser exhortados, necesitan ser confortados y muchas veces también confrontados. ¿Para qué? Para hacerlos volver de su extravío. Así que vamos a ver ahora el agente y la respuesta práctica que observamos ahí en ese mismo versículo 19 en la segunda parte. Como parte de la misma condición que encierra dos acciones, en la primera parte el creyente que se aparta y en la segunda parte vemos la acción de otro que le hace volver. Así que esta es la respuesta práctica para el creyente que se ha extraviado. Es otro creyente que esté dispuesto a hacerle volver, que esté dispuesto a ayudar, a ser un instrumento en las manos de Dios para traer de vuelta a aquel que se ha desviado de la verdad. Note ahí que Santiago dice, si hay alguno, no dice si hay algún pastor, ¿verdad? Si hay alguno que le hace volver, y ese alguno puede ser cualquier creyente. No está hablando de nadie en específico. Ese alguno puede ser usted. Usted y yo debemos estar dispuestos a cuidar y rescatar para traer de vuelta al hermano extraviado. Esa es la forma en que Dios opera, por medio de sus hijos y sus hijas. Cristo ha establecido una familia. Somos una familia, no una religión, no una institución, no una organización, sino una familia, que es su iglesia, a la cual Él no ha dado ninguna denominación o un título oficial. La forma de que usted ha sido parte de esta familia de Dios es a través de la adopción que Dios le ha dado a usted por medio de la fe en Cristo. Solamente por medio de su gracia,
solamente por medio de la fe en Cristo. Así que si usted es parte de la familia de Dios, Santiago nos hace ver aquí que la iglesia de la cual usted forma parte es una comunidad de hermanos que se cuidan mutuamente, donde cada uno vela principalmente por el bien espiritual del otro. Así que en esta comunidad de la cual usted es parte por la gracia de Dios, debe estar dispuesto a servir, a ministrar y rescatar a su hermano o hermana en Cristo. La pregunta es entonces, ¿qué debemos hacer cuando vemos a un creyente, a un hermano, desviándose de la verdad? Pues le voy a decir lo primero que no debemos hacer. No debemos quedarnos cruzados de brazos sin hacer nada. Mire, la palabra nos enseña que el Señor conoce a los que son suyos. Eso lo va a ver usted en 2 de Timoteo 2:19. Y sabemos que ninguno que es propiedad de Dios puede ser arrebatado de su mano. Lo vemos ahí en Juan 10:27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y ¿qué? No perecerán jamás. El Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que estamos seguros. Es imposible que un verdadero creyente se pierda. Ahora vea por favor, además creo que aquí lo tengo. 1 Corintios 1, 8 al 9. Karina, ¿lo puedes leer ahí en la pantalla, por favor? Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y puede decir amén, ¿verdad? Él los mantendrá firmes ¿hasta cuándo? ¿Hasta que usted caiga? No, hasta el final. ¿Para qué? Para que estén libres de toda culpa. ¿Recuerda que usted no tiene que pagar los vidrios rotos? Están pagados, están pagados. Pero lo cierto es que solamente es Dios quien conoce los corazones. Nosotros, no. La única evidencia que tenemos nosotros es la profesión de fe que una persona ha hecho y el testimonio de su vida. Pero nosotros no podemos ver los secretos del corazón. Pero cuando se hace evidente que ha hecho tal profesión de fe en la persona de Cristo, y de repente, vamos a poner un ejemplo, que sabemos que tal persona aquí hizo una profesión de fe en Cristo. Estamos seguros de eso porque lo ha expresado, porque se ha bautizado, porque viene regularmente, asiste regularmente, lo ha expresado. Lo sabemos. Pero de repente le vemos vivir de una forma contraria al Evangelio. ¿Qué debemos hacer? ¿Quedarnos de brazos cruzados? Pensando dentro de nosotros, bueno, al fin y al cabo, si es un verdadero creyente, el Señor le ha de traer de vuelta. No. Dios quiere usarle ¿a quién? A usted. A usted para traer de vuelta a tal creyente. Y quizá esa persona, ese creyente, es un creyente nominal. Ha profesado fe, pero no posee la fe verdadera. Usted y yo no sabemos eso. Por eso debemos actuar para hacerle volver. Así que lo que no debemos tener aquí es la actitud de Caín, que vemos en Génesis 4:9, cuando el Señor le preguntó, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Y qué respondió Caín con sarcasmo?
¿Acaso A soy saber. guardián de mi hermano? No. Yo qué sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Si esa es nuestra actitud, la respuesta de Dios para usted y para mí es sí, tú eres guarda de tu hermano. Miren la imagen que Santiago nos pinta ahí en el versículo 20, volviendo al capítulo 5. Es básicamente la de alguien que detiene o ayuda a una persona ciega antes de que se vaya al precipicio. Y además le guía de vuelta al camino seguro. ¿Cuánto más estaría usted dispuesto a actuar si se trata de su propia sangre, de su propio hermano o hermana? Si usted va caminando con su hermano o con su hermana y ve que va distraído con el celular, y usted ve que hay un gran hoyo delante de él, ¿cuál sería su reacción? ¿Se quedaría usted simplemente viéndolo, diciendo, ¿y quién soy yo para prevenir o advertir a mi hermano? No se me vaya a ofender, ¿verdad? ¿Es lo que haría usted? No. Usted actuaría, le pondría en advertencia del peligro en que está expuesto. Usted actuaría. ¡Detente! No, para. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le movería a actuar de esa manera? El amor por mi hermano. Exactamente. Su amor por su hermano. Así que este es el llamado que usted tiene para con su hermano o hermana en la fe, ejercer el cuidado espiritual mutuo. Y esto es lo que el escritor de Hebreos hace, nos advierte y nos anima. Es lo que Santiago ha estado haciendo durante toda su epístola también. Advertirnos y animarnos, preveniéndonos del engaño del pecado, para que no nos alejemos de la verdad, para que no vayamos tras este mundo, amándolo más que a Dios mismo. Vea lo que dice Hebreos 3, versículos 12 al 13. Hebreos 3, versículos 12 al 13. Beto, cuando tengas lo puedes leer, por favor. Dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno, incrédulo, que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Exactamente. Gracias, Beto. Por lo tanto, amados hermanos, ¿qué? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Asegúrese de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Y luego dice ¿qué? Adviértanse los unos a los otros todos los días, mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado. Esto es lo que sí debemos hacer, siempre motivados por el amor de los unos por los otros. Y muchas veces nuestra advertencia va a sonar clara como la del escritor de Hebreos. Cuidado, hermano, cuidado. Estás yendo en una dirección equivocada. No hagas eso. Detente. Pero a la vez que advertimos a nuestro hermano, debemos también nosotros considerarnos a nosotros mismos. Vea lo que dice Gálatas 6:1. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, note de nuevo ahí esa palabra, si otro ¿qué? Creyente. No dice si otro que dice ser creyente. No, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto. ¿Cómo? Con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación.
Así que varias cosas aquí, ¿verdad? De nuevo vemos nuestro deber de ayudar a volver al camino recto a nuestro hermano. Y vemos cómo debemos hacerlo con ternura y humildad. Y eso no quita que debemos también ser firmes, que debemos hablar la verdad, pero teniendo mucho cuidado de que nosotros mismos no estemos cayendo en el mismo pecado, ¿verdad? Entonces podríamos sonar más o menos así: he notado que has perdido interés en las cosas de Dios. Me he dado cuenta que has faltado los domingos, que has faltado los estudios por varias semanas. Recientemente te he visto así, te he visto un poco triste, te he visto también en tal lugar. Ahora, no debemos ser como el espía, ¿no? Que simplemente estar como, a ver qué hace el hermano. No, esa no debe ser nuestra motivación, pero sí una preocupación genuina de nuestro corazón. Pero de nuevo, hermanos, nosotros mismos somos quienes también debemos estar cuidadosos y vigilantes sobre nuestro propio estado espiritual y no esperar que otro venga a decirnos sobre nuestro extravío. Mire, hay señales evidentes que son fáciles de identificar en nosotros mismos y que además contribuyen al extravío de la verdad, de nuestra comunión íntima con Cristo. Por ejemplo, cuando empezamos a desatender la palabra de Dios, dejamos de leerla, dejamos de meditar en ella. Cuando descuidamos la oración, cuando empezamos a evitar el compañerismo con otros creyentes, cuando empezamos, más bien no nos interesa siquiera compartir a Cristo con otros. Esto va a tener un efecto en nuestro estado espiritual. No solo es capaz de producir un estancamiento en nuestro crecimiento, sino que además va a contribuir a una decadencia, a un deterioro espiritual. Me viene a la mente un devocional de John Piper donde él compara o menciona que estamos como en un río, que si nosotros dejamos de nadar, no nos quedamos estáticos, sino que la corriente, ¿qué hace? Nos empieza a arrastrar. Así que cuando nosotros no nadamos, cuando nosotros no practicamos, no cultivamos nuestra devoción con Dios, no nos vamos a quedar en un lugar, vamos a empezar a ser arrastrados. Mire, le voy a mostrar aquí una cita de un autor cristiano llamado Octavius Winslow. En su libro El enfriamiento espiritual lo dice así: tal desvío devora el alma de su vigor, de su fuerza, de su energía espiritual, e incapacita al creyente, por un lado, para servir, amar, obedecer y deleitarse en Dios, y por otro lado, para resistir las tentaciones de la carne, el mundo y Satanás. ¿Lo ve? Así que, hermanos, frecuentemente debemos preguntarnos de forma individual algunas de las preguntas que en este mismo libro se plantean. ¿Cuál es el estado espiritual de mi alma hoy ante Dios? ¿Cuánto es que estoy profundizando en mi comunión con Cristo? ¿Cuánto es que mis pensamientos están saturados de la palabra de Dios y de la gloria de Cristo? ¿Cuánto es que estoy manifestando el amor de Cristo a otros? ¿Las apuntó? Apúntelas, pero ahí en su corazón. Y hermanos, parte de manifestar nuestro amor por los demás incluye también el hablar la verdad del amor, que nos haga volvernos en arrepentimiento a Dios. Esta es la implicación de hacer volver, traer de vuelta. Implica arrepentimiento. En una confesión honesta delante de Dios que traerá limpieza, lo que nos lleva entonces
a nuestro tercer encabezado, el impacto de traer de vuelta al hermano que vemos en el versículo 20. Para cerrar su carta, Santiago entonces resalta este impacto de aquellos que son usados por Dios, que son instrumentos útiles en sus manos de la gracia del Señor para traer de vuelta a aquellos que se habían desviado y que en arrepentimiento regresan al camino de la verdad. Versículo 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquel que esté dispuesto a ser un instrumento de Dios para hacer volver al pecador, en este caso se refiere al creyente que se ha desviado, debe saber entonces el impacto, la gran relevancia, la importancia de la obra que Dios va a hacer a través de usted. El resultado será este: salvará de muerte un alma. Salvará de muerte un alma. Sabemos que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Lo vemos ahí en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. El pecado tiene un efecto tremendamente destructivo. ¿Para quién? ¿Solo para el incrédulo? ¿Solo para el incrédulo? No. Tiene un efecto tremendamente destructivo aún también para el creyente. Para el no creyente, sabemos lo que representa que morir en sus pecados. Representa quedar excluido de la salvación de la vida eterna para experimentar el tormento eterno, sufrimiento eterno en el infierno. Pero si éste se arrepiente y se torna a Cristo, ¿qué encontrará? La salvación, perdón de pecados. Para el creyente verdadero, ¿qué es lo que el pecado trae? Y hablamos un poquito de eso en la cita, lo vimos. Sequía espiritual, inutilidad, decadencia, que bajo la disciplina del Señor puede aún conducirle a una muerte prematura. Otro creyente, Warren Wiersbe, apunta que el pecado en la vida del creyente es peor que en la vida del incrédulo. ¿Sabe por qué? Porque de un creyente es normal que pequen, ¿verdad? Pero Dios espera que sus hijos obedezcan su palabra. Dios no espera perfección de nosotros, pero sí espera que dependamos del perfecto, quien es su Hijo. Así que si Dios está usando a uno de sus hermanos en Cristo para exhortarle, para cuidarle, no se enoje contra su hermano. Más bien atienda a sus consejos. Atienda pronto a su llamado. No endurezca su corazón. Corra en arrepentimiento a Cristo. Y el resultado será este. Cuando alguien, cualquiera, que esté dispuesto a rescatar a su hermano extraviado, haciéndole volver a Cristo, al camino de verdad, dice Santiago, cubrirá multitud de pecados. Amén. Amén. Porque mis hermanos, fuera de Cristo no hay perdón de pecados. Pero cuando alguien viene o regresa al verdadero evangelio, a la comunión con Cristo, ahí es donde todos nuestros pecados son cubiertos. Porque Jesús es el único sacrificio por los pecados. Por todos los pecados, para siempre, como dice en Hebreos 10:12. Él no dejó ni un solo pecado sin ser cubierto por su sangre. Y esta es la más hermosa realidad en el sentido vertical de nuestra relación con Dios. Pero también aquí vemos una aplicación en el sentido horizontal en cuanto a nuestra relación con los demás. Si quiere buscar lo que dice en 1 Pedro 4:8, por favor. Y el que lo tenga, se pone de pie y lo quiere leer. 1 Pedro 4:8. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor,
porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Gracias, hermano. Así que, hermanos, si Dios ha perdonado los pecados de aquel que ha vuelto, ¿por qué nosotros hemos de recriminarle, condenarle, criticarle o peor aún, ridiculizarle? No, mis hermanos, debemos extender misericordia y perdón, el cual también nosotros hemos recibido de nuestro amoroso Padre Celestial. Sigamos entonces su ejemplo, extendiendo siempre un manto de perdón a nuestro hermano arrepentido. Y tal como los ángeles del cielo se gozan por cada pecador que se arrepiente, así también nosotros debemos gozarnos cuando nuestro hermano arrepentido vuelve, regresa a Cristo. Padre Celestial, gracias te damos por este libro de Santiago, Señor, y la forma tan directa en que tú nos has hablado a través de él, Señor. Si he de ser honesto, Señor, muchas veces me ha incomodado, y yo creo, Señor, al compartir cada mensaje, también, Señor, ha llegado a ser incómodo para muchos que lo han escuchado, Señor. Pero te agradecemos, Señor, que tú siempre también nos llamas de esa forma, con ternura y con una humildad sorprendente, Señor. Siempre nos buscas para traernos de vuelta al camino correcto, Señor, a la comunión con Cristo. Señor, pero Santiago nos ha hecho ver que nosotros somos fáciles, rápidos para desviarnos, Señor. Que aun cuando tú, Señor, nos has redimido del pecado y nos has dado salvación, el pecado aún mora en nosotros. Pero ahora, Señor, tú nos has dado la facultad. No estamos simplemente ya rendidos, sin esperanza, para ser siempre derrotados por el pecado, sino que tú has obtenido la victoria, Señor, en la cruz, y nos has dado lo necesario para también vencer el pecado, Señor. Así que ayúdanos a estar atentos a nuestra vida, para evaluar, Señor, nuestro corazón, cómo está nuestro estado espiritual delante de ti el día de hoy, y qué es lo que vamos a hacer, Señor. Que no simplemente seamos como aquel que se mira al espejo y ve su cara y su pelo desarreglado y se va y no hace nada. Que no seamos así, Señor, con respecto a nuestro estado espiritual, sino que acercándonos a ti con corazones humildes, sumisos delante de ti, Señor, podamos tomar de tu fortaleza, de tu sabiduría, Señor, para que entonces tú puedas, una vez que confesamos y nos arrepentimos, nos des la fuerza y el poder para vencer el pecado, para no desviarnos, Señor. Así que, Padre, gracias te damos por la seguridad que nos das a salvarnos, pero a la vez también, Padre, sin caer en el error de estar temerosos y dudando, Señor, de nuestra salvación, más bien que estemos atendiendo a tu voz en obediencia y cada día, Señor, evaluando nuestro corazón delante de ti, para que entonces podamos realmente entregarte todas esas áreas en las que todavía, Señor, tú tienes que vencer en nuestra vida y que nosotros tenemos que entregarte a ti, Señor. Ayúdanos y también, Señor, que estemos dispuestos a ser instrumentos en tus manos para ser usados grandemente por ti. Y cuando nosotros veamos, Señor, también a nuestro hermano desviándose de la verdad, que con tu sabiduría, con humildad, con amor, Señor, podamos ayudar a nuestro hermano, que podamos rescatarle, para que nuestro hermano, Señor, si es que no ha hecho una profesión verdadera, si no tiene una posesión de una fe verdadera, Señor, entonces pueda ser alcanzado en arrepentimiento por tu Hijo Jesucristo y encuentre entonces así salvación y perdón de pecados. Pero, Señor, tú quieres usarnos hoy, tú quieres usarnos cada día, así que
Ayúdanos a ser esos instrumentos útiles, dispuestos en tus manos para toda buena obra. Y que gracias te damos, Señor. Pedimos tu bendición para cada uno de los que estamos aquí, que tu palabra siga penetrando en nuestros corazones y que podamos mostrar esa fe viva, esa fe práctica día tras día, Señor, donde quiera que estemos, con amistades, en el trabajo, en la casa, donde quiera que estemos, Señor. Te ponemos todo esto y rogándote tu bendición en esta semana que empieza y nuevamente poniendo en tus manos la vida de nuestros hermanos misioneros. En el nombre de Jesús. Amén.